Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Alejandro, a Sandra. Un saludo muy especial al viceministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales, a Javier, a María Victoria, a Alejandro, a los otros panelistas. Creo que estamos más allá del día a día, que a veces nos consume. Como colombianos estamos en un momento que constituye una oportunidad única para ponerle fin a un conflicto armado interno que nos ha costado a todos demasiado. Miremos un poco por qué esta es una oportunidad única. El contexto militar, diplomático, político y social hacen que para las FARC y eventualmente para el ELN este sea el momento de hacer un tránsito de una lucha insurgente hacia una lucha política. Militarmente estamos en un momento muy diferente al año 98 o inclusive al 2002. En el año 98 las FARC tenían influencia sobre cerca del 45% de los municipios de Colombia. Hoy tienen una influencia importante y directa únicamente en 36 de los más de 1.100 municipios colombianos. Ellos saben, ellos tienen claro que no hay ninguna posibilidad de acceder al poder por la vía armada. Los golpes que se les dieron en el gobierno del expresidente Uribe y los golpes contundentes que se les han dado en este gobierno han debilitado de una manera fundamental su capacidad militar. Ellos no tienen salida por la vía militar, tampoco la tiene el ELN. Si pretenden, como dicen, pretender buscar cambios en una sociedad, tendrán que hacerlo por la vía política. Desde el punto de vista diplomático, los espacios políticos que antes tenían en Europa e inclusive en América Latina se han ido cerrando. Cada vez tienen menos oxígeno y menos capacidad de operar. Cada vez tienen menos aliados. Han recibido mensajes muy claros. Y además la historia demuestra que en los países latinoamericanos en los cuales las guerrillas hicieron procesos de paz, es posible que la izquierda acceda parcialmente al poder o inclusive alcance la jefatura de los estados. Eso lo que les muestra es que deberían buscar esa oportunidad. Desde el punto de vista social, estamos en un país en que, a pesar de los avances, a pesar de que somos hoy un país, como decía Alejandro, con cerca de 400 billones de dólares de Producto Interno Bruto, somos un país de ingresos medios. Somos un país donde 11 millones de colombianos han entrado a ser parte de las clases medias, especialmente en las zonas urbanas. Todavía somos un país donde hay inequidad y exclusión para muchos de nuestros compatriotas. Y eso representa un reto, pero también representa una oportunidad. Entonces el contexto está dado. El contexto está dado para que en Colombia dejemos para siempre la combinación de armas y política. ¿Para qué estamos nosotros en La Habana? Nosotros no estamos en La Habana para firmar un acuerdo de paz a cualquier costo. Nuestra tarea diaria es establecer la disposición y la capacidad de las FARC de llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto bajo unas condiciones que sean aceptables para el gobierno. Y es algo que tenemos que tratar de entender todos los días y de construir todos los días, construir esa disposición y construir esa capacidad. Este es un proceso serio, planeado y ordenado. El gobierno pensó un proceso en 3 fases. Una fase secreta que se desarrolló entre febrero y agosto del año pasado, en la cual definimos una agenda y de ahí no nos salimos. Una segunda fase que comenzó con la reunión de Oslo y es en la cual estamos desarrollando
los puntos de la agenda. El hito de esta segunda fase deberá ser la firma de un acuerdo final y luego vendrá la tercera fase, que será la fase de implementación de los acuerdos. La agenda es una agenda que estuvo muy bien pensada por ambas partes. Desde el gobierno tuvimos siempre muy claro que necesitábamos un punto de la agenda que reconociera la historia de las FARC. Cuando uno tiene un enemigo y quiere una solución, quiere una salida, tiene que tenderle un puente para que el enemigo pueda cruzar para este lado. Lo que nosotros queremos es que la FARC vengan hacia este lado, vengan y hagan parte de la democracia colombiana. El punto de desarrollo rural, que es el primer punto de la agenda, atiende preocupaciones históricas de las FARC, pero también atiende preocupaciones históricas que son necesidades y deudas pendientes que tenemos con los ciudadanos colombianos de esas regiones. Hay un interés común de ambas partes, pero además les permite a ellos pensar y saber que su lucha, entre comillas, no fue en vano. El segundo punto de la agenda se refiere a participación política. Muchas personas critican la posibilidad de que las FARC puedan hacer política, puedan ingresar a la política. Pues es que de eso se trata un acuerdo de paz. Cuando hay un grupo dentro de una sociedad que se ha sentido excluido y que no ha jugado con las reglas de juego, de lo que se trata es de que venga a jugar con las reglas de juego dentro de la democracia. Otra discusión es quiénes de ellos podrán participar en política, pero de lo que se trata es de que ellos como organización puedan hacer un tránsito y convertirse en un movimiento o en un partido político que entre a jugar con las reglas de juego de la democracia para desde esa base, desde esa plataforma, en igualdad de condiciones, vender sus ideas. Nosotros no pretendemos que ellos cambien las ideas. Lo que pretendemos es que vengan y traten de vender esas ideas a los ciudadanos si es lo que quieren, pero sin usar la violencia y respetando la ley, la Constitución y todas las reglas de juego de la democracia. Los otros tres puntos de la agenda se refieren al fin del conflicto: desmovilización, desarme y reintegración. El cuarto punto, que es el que estamos discutiendo en este momento, se refiere a cultivos ilícitos y narcotráfico. Y el quinto punto es el punto de víctimas. Las víctimas, y lo dice textualmente el Acuerdo General de La Habana, están en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros tenemos claro por quién estamos haciendo esto. Voy a contarles una historia que ocurrió hace unos 4 años, cuando estábamos trabajando en la zona del Magdalena Medio con algunos desmovilizados de las FARC, del ELN y de las autodefensas, y fuimos a las regiones para impulsar proyectos de reintegración comunitaria, donde están incluidos víctimas y ciudadanos que nunca han tenido que ver con los grupos al margen de la ley. Estábamos reunidos con unos campesinos contándoles acerca de los proyectos que querían implementar, y al final de la reunión un campesino levantó la mano y dijo: Frank, yo quiero contarle una cosa. Cuando yo era joven, las FARC asesinaron a mi papá. Pasaron los años, luego esta zona se la tomaron las autodefensas, y cuando la zona se la tomaron las autodefensas, yo, que tengo hijas mujeres y que tengo una esposa, tenía que esconder a mis hijas en bolsas de basura por la noche para protegerlas. Sin embargo, eso no funcionó, y un día unas personas de las autodefensas violaron a mi hija. Yo tengo una finca y yo quiero compartir mi finca con los desmovilizados. Yo invito a los desmovilizados de todos los grupos a trabajar conmigo en mi finca. A mí me llamó mucho la atención eso y le pregunté: ¿y usted por qué quiere hacer eso? Y me dijo: porque yo he vivido toda mi vida en medio del miedo. Yo no sabía si mirar para un lado o para el otro, y yo quiero que mis hijos tengan la posibilidad de no vivir en medio del miedo y que tengan opciones. Nosotros estamos en La Habana por esas personas, por esos ciudadanos anónimos a los que posiblemente nadie representa y que son quienes más han sufrido los efectos del conflicto. Esas personas que, como este señor, siendo víctimas y habiendo sufrido la violencia de una manera tan terrible,
son quienes tal vez más dispuestos están a la reconciliación. Probablemente los obstáculos que nosotros tenemos para la reconciliación en Colombia no vienen de las víctimas, vienen de los egos, de las agendas políticas inmediatistas, de los intereses económicos, de la falta de visión de largo plazo de las organizaciones políticas y de la indiferencia de los ciudadanos que no viven el conflicto todos los días. Y ahí es donde nosotros, desde el sector privado, desde donde estemos, tenemos que jugar un papel importante para tener una sociedad equitativa. Y en ese sentido, es importante que tengamos claro que la agenda de La Habana es una agenda acotada. Nosotros no estamos aquí negociando el país. Nosotros no estamos negociando aquí la propiedad privada, la inversión extranjera, los tratados de libre comercio. Estamos tratando de fortalecer la democracia y construir una sociedad mucho más equitativa. Y construir una sociedad mucho más equitativa significa probablemente revisar muchos de los temas que hemos pensado acerca de cómo queremos que sea el país. Y eso implica una reflexión sobre el tema de justicia, que es el punto 5 de la agenda. Muchas veces la justicia se enfoca desde el punto de vista penal. Un ciudadano le causa un daño a una sociedad y tiene que pagar una pena que sea proporcional al daño causado. Es una perspectiva muy válida, pero es una perspectiva insuficiente y que nos limita desde el punto de vista de un sistema de justicia transicional, que es lo que requiere el país para dejar el conflicto. Otras veces se piensa la justicia como un conjunto de normas nacionales o internacionales que inclusive hacen parte del bloque de constitucionalidad. Claro, hay que acatar las normas, claro que hay que estar dentro de las normas, pero los colombianos tenemos un reto y una oportunidad que tenemos que encontrar las maneras dentro de las normas de buscar hacer una transición para no seguir matándonos entre nosotros por cosas que no valen la pena. Entonces, el concepto de justicia es un concepto muy antiguo. Los clásicos lo definían como lo que es el mayor beneficio para la mayoría o como el concepto de equidad. Y si uno empieza a mirar el concepto de justicia como lo que signifique el mayor beneficio para la mayoría, o si uno empieza a mirar el concepto de justicia como el construir una sociedad equitativa, ¿qué es justicia para ese campesino que quiere darle a sus hijas que han sufrido la violencia opciones y oportunidades? La justicia es encarcelar a las personas que han sido parte de los grupos armados de la ley y quedarnos ahí. Una de las principales funciones de un sistema de justicia es la resocialización. Los problemas que nosotros tenemos en el sistema penal colombiano no son el hacinamiento, eso no es el principal problema, eso es un tema logístico, de infraestructura. Un sistema de justicia debe buscar resocializar a las personas que han hecho parte de la ilegalidad, pero esa de resocialización es todavía más importante en un esquema de transición. Y ese esquema de transición tiene que incluir una visión amplia para que tengamos la posibilidad de construir un país equitativo y en paz. Tiene que ser incluyente en el sentido de pensar en las víctimas que hay hasta hoy, pero también tenemos que evitar que haya más víctimas en el futuro. Tenemos que evitar que haya más víctimas en el futuro y para eso le estamos poniendo fin al conflicto. Tiene que tener un propósito claro, que sea ayudar a construir espacios de reconciliación para reconstruir el capital social y la institucionalidad de las zonas afectadas por el conflicto. Tiene que tener un balance entre entender el pasado y asumirlo con responsabilidad y tener una capacidad y una creatividad para construir el futuro. Y tiene que tener una claridad en las reglas del juego. Desde la Constitución del 91 y la desmovilización del M-19, pasando por la Ley 7 del año 92, o las leyes 418 y 1424, ha habido cambios en las reglas de juego. Necesitamos un sistema de justicia transicional con claridad en las reglas de juego para todos, para los victimarios, para las víctimas, para los ciudadanos, para las instituciones, para que los componentes de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición integralmente nos lleven a dar el paso hacia una sociedad no violenta y equitativo. Entonces, en definitiva, lo que nosotros queremos es un acuerdo que sea legítimo, un acuerdo que sea legítimo para los colombianos, un acuerdo que sea políticamente posible, un acuerdo que traiga beneficios para la mayoría y un acuerdo que sea implementable. Y el tema de beneficios para la mayoría
tiene que ver con equidad. Alejandro lo dijo muy bien, si hay un país en el mundo en el cual el sector privado juega un papel protagónico y fundamental en el posconflicto, es Colombia, porque el papel del sector privado debería ser, más allá de la responsabilidad social, construir equidad. Estamos hablando en este caso de un sector que representa ni más ni menos que el 27% de la inversión que se hace en el país. El 22% de los ingresos corrientes de la nación están representados en el sector de hidrocarburos. Y aquí puede haber visiones diferentes. Milton Friedman decía que el único papel que tienen las empresas es hacer utilidades. Y por otro lado, Michael Porter, experto en competitividad, básicamente lo que dice es que las empresas, y tienen series econométricas que demuestran eso, que las empresas que más prosperan en el mundo y que más plata ganan, son las empresas que más invierten en su entorno. Entonces, Friedman o Porter. Para llegar a Porter hay que pasar por Friedman. Eso lo que significa es que para contribuir en el entorno, para cambiar las condiciones y las reglas de juego en las comunidades, para contribuir con la sociedad, tenemos que tener unos negocios rentables. Pero entonces aquí la pregunta para los empresarios es, ¿cuál es el papel y cuál es el legado? Más allá de programas de responsabilidad social empresarial que le permiten a las compañías operar durante el ciclo productivo de una mina o de un pozo petrolero, lo que tenemos que pensar es qué van a construir y qué van a dejar esas empresas. Y para nadie es un secreto que el sector de hidrocarburos ha venido operando en las zonas de frontera de la institucionalidad, donde la cultura es diferente, donde la Constitución y la ley son un papel que muchas veces no se cumple, donde no hay Estado. Llegan las empresas, hay unas necesidades de las comunidades, inclusive se generan fenómenos de desplazamiento o migratorios por expectativa de mayores ingresos y las empresas se ven representando lo que para los ciudadanos debería ser el Estado. Y tenemos unas relaciones entre las comunidades y los ciudadanos de demandas hacia las compañías para proveer servicios y bienes que realmente le corresponden al Estado. Tenemos unas relaciones que son puramente transaccionales y aunque a muchas personas no les guste este término, muchas veces por parte de las comunidades, unas relaciones que están basadas hacia las compañías en el chantaje y en la extorsión. Entonces las compañías a veces se ven en un sándwich. Yo quiero operar en esta comunidad, quiero ayudar a la comunidad, no soy del Estado, no tengo las responsabilidades del Estado. ¿Cómo manejamos la cosa? Lo que es claro es que a pesar de que la responsabilidad social empresarial ha funcionado, ese es un esquema que hoy está agotado. Y si nosotros pretendemos que ese esquema sea el mismo esquema que se va a aplicar para el posconflicto, que ya empezó, entonces no lo vamos a lograr. Tenemos que repensar el esquema de responsabilidad social empresarial desde dos perspectivas. Una es de perspectiva de fondo y la otra es la perspectiva de forma. A pesar de que las compañías en Colombia han hecho esfuerzos enormes y muy valiosos y con muy buena voluntad para contribuir con los ciudadanos y con las comunidades, también tenemos que reconocer que a veces los esquemas de responsabilidad social empresarial son una manera de limpiar la fachada. Son una manera de complementar las estrategias de comunicaciones o de publicidad o de mejorar la imagen de las compañías. No siempre son estrategias de fondo que le sirven a las comunidades. Eso se exacerba más cuando los accionistas de las compañías son fondos de inversión de capital privado, que tienen que cumplir con reportes trimestrales, con reportes de bolsa, y que tienen unas estrategias de salida de corto plazo. En ese sentido, los incentivos están encontrados, porque es muy difícil para las empresas armar esquemas de mediano o de largo plazo que realmente beneficien a las comunidades. Un tema de fondo sería repensar los esquemas de responsabilidad social desde el punto de vista de lo que la filósofa española Adela Cortina llama eliminar la diferencia que existe en las empresas entre las decisiones de negocio y el componente o elaboración ética de las decisiones de negocios. Muchas veces las empresas toman unas decisiones de negocio que tienen implicaciones laborales, sociales y ambientales que no siempre son buenas para las comunidades y tienen otra área de las empresas que es el área de responsabilidad social. Por un lado hago negocios, hago dinero y
eventualmente le causo algunos daños a la comunidad o causo impactos que no son deseables, pero por otro lado tengo unos programas de responsabilidad social para compensar. No, los programas de responsabilidad social no pueden ser para compensar. Lo que necesitamos es que los empresarios, los directivos, hasta el último funcionario y empleado de una compañía, incluya dentro de su cultura y dentro de su mentalidad el entendimiento de que cualquier decisión de negocios tiene una valoración ética, una valoración cívica y un impacto en la comunidad. Y si tenemos claro cuál es la comunidad y la sociedad que queremos construir, esas decisiones de negocio tienen que ser íntegras dentro de la perspectiva de comunidad que se quiere construir. Ese es el cambio de fondo y requiere que todas las personas, que los contratistas, los subcontratistas, los operarios de las compañías compartan ese compromiso y entiendan que todos tenemos un deber como ciudadanos, no importa dónde estemos. Podemos ser el presidente de una corporación o un operario que está trabajando en una máquina, en un pozo. Todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestra comunidad. Entonces, cuando yo actúo de alguna manera en los negocios, ¿qué pasa con la comunidad que estoy afectando? Pero más allá de eso, tenemos que encontrar mecanismos prácticos para romper ese círculo vicioso en el que hoy está la industria de hidrocarburos, donde no hay Estado y los programas de responsabilidad social empresarial son inmediatistas, porque además las comunidades no valoran los programas de largo plazo. ¿Pero por qué las comunidades? Porque las empresas han hecho ensayos. ¿Por qué las comunidades no valoran los programas de largo plazo? Porque la gente tiene que sobrevivir y tiene que surtir sus necesidades básicas antes de valorar temas como el tema de la educación. Entonces, aquí los retos son dos. Tenemos que crear Estado y tenemos que crear mercado. Tenemos que crear Estado para tener unas instituciones fuertes que faciliten, además, al sector privado jugar su papel, y tenemos que crear mercado para generar mecanismos de oferta y demanda que le permitan a las personas tener ingresos y permitirle a las empresas jugar el papel que pueden jugar. Uno de los ejemplos que se le viene a la mente de cuál puede ser el papel de las compañías en el posconflicto tiene que ver con el tema de reintegración, y algunas personas tienen preocupación con el tema de reintegración. Quiero hacer un paréntesis pequeño porque yo creo que ese es el menor de los retos que tenemos. Hoy hay una agencia de reintegración que lleva más de 10 años trabajando. Una encuesta que salió la semana pasada tomando la base de 33.000 desmovilizados con una muestra significativa de esa población, muestra que el 88% de los desmovilizados le recomendarían a una persona de la guerrilla desmovilizarse e ingresar al proceso. El 91% de los desmovilizados dice que su vida es mejor o mucho mejor hoy que cuando estaba en la guerrilla o en los grupos paramilitares, y el 80% están satisfechos o muy satisfechos con el programa de reintegración. Pero más allá de eso, tenemos compañías en Colombia, hay una sola compañía que ha contratado 800 desmovilizados, 800, de los cuales hay 324 que ya están hoy activos en la compañía. Otros han ido a perseguir otras oportunidades laborales dentro de la formalidad. Y hay mecanismos diferentes para el sector privado, hay mecanismos que tienen que ver con una matriz que uno podría pensar en que hay empresas que están dispuestas a tomar riesgos grandes o riesgos pequeños. Soy intensivo en capital o soy intensivo en trabajo. Y hay 6 o 7 opciones a través de las cuales las compañías pueden participar, aportando capital, fortaleciendo las cadenas de valor, fortaleciendo las cadenas de proveedores, utilizando alianzas con el SENA. Es decir, en la medida en que los desmovilizados cumplan con el proceso de reintegración y puedan certificar que hay un cambio en su perfil psicológico, que tiene una estructura familiar que los apoya y que hace parte del proceso de reintegración, que hacen parte de una comunidad en la cual están en un proceso de reintegración y pasan los filtros, darle empleo a los desmovilizados no va a ser el mayor reto. El mayor reto que nosotros tenemos es que los jóvenes colombianos no piensen que su mejor opción es seguir yéndose a los grupos ilegales. Y un ejemplo de eso es las BACRIM. Muchas personas dicen que las BACRIM son simplemente el reciclaje de los grupos paramilitares. Bueno, el 87% de los miembros actuales de las BACRIM nunca tuvieron nada que ver con los grupos paramilitares. Solamente el 13% de las personas que hacen parte de las BACRIM tuvieron que ver con los grupos paramilitares. Eso es una tragedia.
Ojalá todas las personas que hacen parte de las BACRIM fueran los mismos paramilitares, porque eso lo que significaría es que hubo un grupo que se desmovilizó, que una parte de ese grupo incumplió y que se reciclaron. Pero lo que muestran los números es el reto verdadero que tenemos por delante, que los jóvenes colombianos hoy siguen escogiendo en algunas zonas del país irse a los grupos ilegales. Y ese es el reto que tiene el sector privado. Entonces tenemos que encontrar esquemas donde podemos trabajar de la mano de las comunidades para generar habilidades y generar capacidades de una manera permanente. El premio Nobel de... ¿Qué hago? Teléfono. El premio Nobel de Economía, Amartya Sen, tiene muchos libros que explican y defienden un concepto básico que es muy sencillo. Si los ciudadanos son económicamente capaces, pueden ser económicamente libres. O sea, yo genero capacidades para generar libertades. Una sociedad donde no hay libertad económica es una sociedad donde es absolutamente imposible que haya libertad política, libertad social, libertad cultural. Una mujer colombiana típica, cabeza de familia, que opere en las regiones donde operan las empresas de las que ustedes hacen parte, que sea una mujer cabeza de familia, que tenga 3 hijos, que hoy haya salido a trabajar para ganarse mucho menos del salario mínimo, porque eso es lo que ocurre, no tiene libertad económica. Esa mujer que no tiene libertad económica no tiene ninguna posibilidad de ejercer las otras libertades. A esa mujer no le ha llegado a la democracia. No puede ejercer su libertad política, ni su libertad social, ni su libertad cultural. Por eso el cambio y la transición de lo que pueden hacer las compañías entre la responsabilidad social empresarial y la transformación social en el posconflicto tiene que ver con las comunidades. Las compañías tienen que pasarse a trabajar del lado de las comunidades y empezar a construir de la mano de los alcaldes y de los gobernadores, dentro del contexto de las estrategias de competitividad y los planes nacionales de desarrollo, los planes locales y regionales de desarrollo, programas para generar capacidades a largo plazo en las comunidades para lograr 2 objetivos. El primero, que los ciudadanos estén mejor y vayan generando capacidades durante el ciclo de operación de la compañía. Y en segundo lugar, que cuando la operación se extinga, se acabe, cuando se extinga el pozo o se cierre la mina, esas comunidades son autónomas y tienen una capacidad de valerse por sí mismas sin depender de las regalías, de las rentas o de los programas del acompañamiento de las compañías. En ese sentido, yo hago una invitación para que las empresas se metan mucho más profundamente a hacer desarrollo. Eso requiere también unas obligaciones por parte del Estado y por parte del gobierno que tiene que empezar a hacer cosas distintas. Desde la Presidencia de la República ya se está pensando y hay equipos que están trabajando en pensar y en definir qué es lo que hay que hacer para que funcione el posconflicto. Y el Estado va a tener que trabajar en varias dimensiones. La primera dimensión es la dimensión económica. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Del presupuesto nacional? ¿De las regalías? ¿De cooperación internacional? ¿De dónde va a salir la plata? El marco fiscal de mediano plazo muestra que hay espacio suficiente para financiar las inversiones, la formación bruta de capital fijo de los acuerdos de La Habana. Pero eso es una responsabilidad del Estado, eso es una responsabilidad del gobierno. La segunda dimensión es institucional. Tenemos a nivel central, regional y municipal las instituciones que tienen capacidad en su conjunto de implementar los compromisos, sino cuáles son los cambios que tenemos que hacer para generar esas habilidades, especialmente en las regiones que han sido afectadas por el conflicto. La tercera dimensión es la dimensión política. ¿Cuáles son los acuerdos políticos a nivel nacional, regional y local que vamos a tener que hacer, que vamos a tener que armar en cada región de acuerdo a las particularidades de cada región para que haya un consenso y todos nos podamos sumar a estos planes de implementación?
La cuarta es la dimensión diplomática. ¿Cuál es el apoyo político, el apoyo técnico o de otro sentido que requerimos para implementar estos planes? Y la otra dimensión es la dimensión social. ¿Cuáles son los grupos de interés que hay en cada región? ¿Cómo se afectan esos grupos de interés con los acuerdos de paz? Hay algunos que tienen los beneficios tangibles clarísimos, pero hay otros que probablemente van a tener que hacer unas inversiones para lograr la paz y para lograr la reconciliación. En ese sentido, el papel del sector privado y el papel del sector de hidrocarburos puede ser fundamental. Aquí la invitación es a que entren a hacer desarrollo desde las regiones. Hacer desarrollo desde las regiones significa colocarse en el centro de la comunidad, teniendo una relación clara con el Estado, para permitir que sin sustituir al Estado se generan capacidades en esas comunidades que nos permiten que los jóvenes no piensen que su primera opción es irse a los grupos ilegales. Dentro de las garantías de no repetición, dentro de las condiciones de no repetición, tenemos que asegurarnos que creamos condiciones diferentes para esas comunidades. Entonces, hoy tenemos unos esquemas de responsabilidad social donde se invierten miles de millones de pesos, millones de dólares, pero hay esfuerzos que están duplicados, hay esfuerzos que están compartimentalizados, no hay una sola interacción con las comunidades. Yo los invito a que creemos un sistema o a que montemos un sistema o a que piensen en un sistema que tenga una unificación desde el punto de vista de la industria, donde se cree una visión compartida con las comunidades y entendiendo las particularidades de cada región. Un sistema que pueda tener los beneficios de la economía de escala, un sistema que elimine las duplicidades, donde haya responsabilidades claras de los gobiernos regional, local y nacional, donde haya responsabilidades claras de las compañías y responsabilidades claras de las comunidades. Un sistema transparente, con rendición de cuentas y donde haya programas de largo plazo que tengan una dimensión no transaccional. Esa dimensión no transaccional de los programas lo que le va a permitir a los ciudadanos es realmente entender que ellos también en las regiones tienen las capacidades y tienen la posibilidad de adueñarse de su futuro. El drama de las víctimas es que las víctimas, estando atadas al pasado, no son dueñas de su futuro. Lo que nosotros queremos es tratar con respeto a todas las víctimas, tratar con respeto a los ciudadanos que de una manera u otra han sufrido el conflicto, pero permitirles, creando las condiciones, que los ciudadanos en todas las regiones se apropien de su futuro. Si el legado de las empresas, después de años de operación, es dejar unas comunidades o haber participado en el proceso de creación de unas comunidades donde los ciudadanos saben que se apropian de su futuro y que utilizan los mecanismos de participación ciudadana que hoy están en la Constitución y en la ley, ese es el mejor legado que puede dejar un empresario más allá de la EBITDA, de la capitalización del mercado o del valor de la acción, que también son importantes. ¿Qué viene? Lo que viene, si firmamos unos acuerdos o un acuerdo para ponerle fin al conflicto, es que nosotros nos vamos a tener que confrontar con una realidad. Las FARC no son el principal problema que tiene Colombia. Las FARC son la manifestación de problemas más serios que nosotros no hemos resuelto. Cuando no tengamos la disculpa de los grupos armados ilegales y estemos en esas regiones viviendo las realidades que hoy conocemos, vamos a tener como individuos y como sociedad que quitarnos la máscara y mirarnos al espejo y enfrentarnos y confrontarnos con esos problemas. Y en ese sentido, se va a dar una discusión en el país que va a ser una discusión que puede ser muy constructiva. Pero para que eso funcione, requerimos una transformación. Requerimos una transformación desde los partidos políticos, que tienen que representar a esos ciudadanos que hoy nos representan y actuar de una manera mucho más moderna y transparente. Requerimos una transformación del sector privado, en el sentido que acabamos de hablar. Requerimos una transformación profunda en los ciudadanos para dejar la indiferencia y para entender que todos, por acción o por omisión, somos responsables del país que tenemos y del país que podemos construir. En resumen, el reto y la oportunidad que nosotros tenemos es convertir este conflicto que tenemos hoy, que es un conflicto inútil y destructivo,
en un conflicto útil. Cuando hay más de una persona, cuando hay dos personas en un grupo, en una familia, en una empresa, cuando hay relaciones de cooperación siempre hay tensión. Y en las relaciones de tensión hay conflicto. Pero el conflicto no es malo, el conflicto es necesario. El conflicto, si uno entiende la perspectiva del otro, el punto de vista, si uno escucha, nos ayuda a mejorar nuestro entendimiento y a buscar y encontrar mejores soluciones. El conflicto constructivo, dirimido democráticamente, respetuosamente, entendiendo la legitimidad de las diferentes facciones y grupos de interés, es un motor fundamental del progreso. El reto y la oportunidad que nosotros tenemos como colombianos es dejar este conflicto inútil y entrar en una fase de posconflicto donde los conflictos no se van a acabar, simplemente los tramitamos de una manera diferente para decidir como sociedad en unos debates profundos cuáles son los valores y conductas que nosotros queremos mantener, cuáles son los valores y conductas que queremos desechar porque no nos han servido y nos trajeron a la situación que tenemos hoy, cuáles son los valores y conductas que queremos modificar y algunos valores nuevos que queremos incluir para poder participar en una transformación que nos lleve a tener una sociedad que refleje ese concepto de justicia que es el concepto de equidad, el concepto de oportunidad. Yo los invito entonces a que nosotros pensemos, y aquí me estoy acordando de una frase que pronunció Al Gore en su discurso cuando estaba recibiendo el Premio Nobel de la Paz del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, que le decía, no nos equivoquemos, más temprano que tarde la generación que viene va a tocar a su puerta y nos va a preguntar, ¿ustedes qué hicieron? A todos nosotros, la generación que viene ya nos está preguntando, ¿ustedes qué hicieron? ¿Cuál es la pregunta que queremos responder? Nosotros queremos responder la pregunta de, ¿ustedes en qué estaban pensando? ¿Ustedes por qué nos dejaron este país? ¿Ustedes por qué no lo lograron? ¿O queremos responder la pregunta de, cuéntenme cómo encontraron el valor? ¿Cómo pudieron ser capaces de encontrar consensos? ¿Cómo encontraron y tuvieron el carácter y la visión y la fortaleza y la compasión para adelantar las transformaciones que nos permitieron tener un país en paz? Esa es la pregunta que yo quiero contestar y yo los invito a que esa sea la pregunta que nosotros colectivamente contestemos. Yo los invito a que tengamos visión para pensar un país en grande, a que tengamos carácter para definir el rumbo, a que tengamos disciplina para ejecutar los planes con método en las regiones y a que tengamos la grandeza de buscar que nuestro trabajo beneficie a otros, que los frutos de nuestro trabajo beneficien a otros que pueden ser colombianos que todavía no han nacido. Con esa mentalidad y con esos ajustes, la industria de hidrocarburos, el sector privado y todos los colombianos colectivamente seremos capaces de hacer el tránsito no solamente hacia el posconflicto, sino hacia una sociedad equitativa que es la que todos merecemos. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay algunas preguntas para el doctor Per? Alberto Ávila dice, de la Asociación Colombiana de Economistas, ¿será posible construir un proceso de paz para el largo plazo sin cambiar el modelo de desarrollo neoliberal? El tema de las etiquetas sobre los modelos de desarrollo puede en principio traer una versión sesgada. El modelo de desarrollo no está en juego en La Habana. Nosotros no estamos en La Habana para negociar el modelo de desarrollo. Nosotros estamos para hacer un acuerdo, para poner el fin al conflicto, teniendo en cuenta los 5 puntos de la agenda. Uno de esos puntos de la agenda atiende lo que es una visión histórica de las FARC sobre el tema rural. Pero en La Habana no estamos para definir otros puntos que tienen que ver con el modelo de desarrollo.
Ahora, el proceso de paz es una gran oportunidad y ya lo estamos viendo para que entre todos pensemos qué nos gusta y qué no nos gusta de nuestra sociedad, mucho más allá del modelo de desarrollo o de particularidades de la política económica. Otra pregunta, ¿cómo se garantizará que no haya impunidad para las FARC en este proceso? Eso tiene que ver con la visión de justicia que estábamos hablando. Hay una visión de justicia que tiene que ver estrictamente con lo penal. Se causa un daño a la sociedad y hay una pena que tiene que ser proporcional a ese daño. En una transición, en un esquema de justicia transicional, el concepto de justicia transicional básicamente lo que hace es incluir varios elementos. La verdad, la justicia, que tiene que ver con lo penal, la reparación y las garantías de no repetición. La verdad tiene por lo menos dos componentes, la verdad histórica y la verdad judicial. La verdad histórica es fundamental. Nosotros necesitamos saber qué pasó en Colombia, necesitamos entender la historia para poder aprender a lecciones y no repetir la historia. Entonces, en ese sentido, es importante que pueda haber mecanismos de creación de verdad y de memoria histórica desde todos los actores del conflicto que nos permitan tener un mejor entendimiento de lo que realmente pasó. Y la verdad judicial se tramitará de acuerdo al sistema que se defina. Nosotros en La Habana no vamos a negociar la justicia, no tenemos la legitimidad ni ese mandato. Eso se definirá después, a través de unas leyes que tienen que tramitarse en el Congreso y a través de un acuerdo que puede ser refrendado por los ciudadanos. Los ciudadanos pueden decir sí o no, pero el equipo negociador ni tiene la tarea, ni tiene la legitimidad de definir cuáles son las condiciones bajo las cuales los miembros de los grupos armados de la ley que firman ese acuerdo van a estar en términos de justicia penal. La verdad es muy importante para las víctimas. Cuando uno habla con las víctimas, se da cuenta que lo primero que quieren hacer es, hola Alan, ¿cómo estás? Tú tal vez puedes ser un testimonio de lo que yo estoy diciendo, es saber qué pasó. Las víctimas necesitan saber qué pasó para poder entender la situación y tomar la decisión de perdonar o no. Aquí lo que nosotros buscamos es que la sociedad se reconcilie. El perdón es una opción personal. Cada uno de nosotros ha pasado por situaciones en las cuales decide perdonar o no y está en su fuero íntimo hacerlo o no. No tiene que ser algo público. Pero la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del gobierno sí es crear las condiciones para que la sociedad se reconcilie. Entonces, en ese sentido, el componente de verdad del esquema judicial es fundamental. Y luego vienen las garantías de no repetición, que tiene que ver con la creación de condiciones para que los actos de violencia no se vuelvan a dar, para proteger a las víctimas, para proteger a los ciudadanos y para crear mecanismos que impidan que los colombianos sigan ingresando a los grupos al margen de la ley. Entonces, la justicia, bajo un esquema de justicia transicional, es una fórmula que tiene varios ingredientes y que va mucho más allá del tema penal. Y la última pregunta, ¿cómo un líder de opinión en Colombia debería aportar de manera positiva al proceso de paz en el país? Un líder podría aportar al proceso de paz de dos maneras. En primer lugar, invitando a la reflexión sobre todos esos temas que son temas complejos, que son temas difíciles. Aquí las convicciones personales, las visiones de sociedad, las vivencias, tienen mucho que ver con las perspectivas que cada cual tiene. Defendiendo sus ideas, aquí todos los puntos de vista obviamente son válidos, promoviendo la reconciliación, pero haciendo algo desde donde esté, algo concreto, invitando a los demás, a su equipo de trabajo, a su grupo, a sus colaboradores, a que hagan proyectos tendientes a la reconciliación. Yo quiero hacer una invitación. Estos temas no son fáciles. Estos temas implican para nosotros como ciudadanos, para nosotros como negociadores, dilemas morales y dilemas personales. Aquí nos estamos jugando el futuro del país que nosotros podemos tener. Yo los invito a que no nos anclemos en el pasado, a que entendamos el pasado, lo tratemos con responsabilidad, pero sobre todo pensemos en que no queremos tener más víctimas en el futuro en este país. Tenemos que dar un paso, tenemos que hacer una transición
para no quedarnos anclados en el siglo XXI en un conflicto que no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Y eso implica unos costos. Aquí no hay nada gratis. Eso implica hacer unas concesiones. Eso implica sacrificar algunas de las no de las convicciones, sino de las cosas que nosotros pensamos que en algún momento eran posibles. Entonces, yo los invito a que pensemos no tanto en nosotros, porque probablemente a nosotros no nos pasa nada si no se firma el Acuerdo de La Habana, sino en esos colombianos que han sufrido el conflicto y que probablemente nadie representa y que necesitan una situación diferente en las regiones sin la presencia de grupos armados para tener opciones, para tener oportunidades, para que la equidad llegue hasta allá. Gracias.